Bogotá logra superar a Lima en la venta de libros de segunda mano. Viajamos 1900 kilómetros para averiguarlo y nuestra última bala aquí en Bogotá va directo hacia ello. Decidimos venir a Librería Merlín, uno de los puntos más clásicos para encontrar libros de segunda mano en la calle de los libros de Bogotá. Sígueme por aquí y vamos a entrar a este santuario del libro. Mira lo que es esto, es como si estuviese entrando al callejón Diagon de los libros. Y mira lo que es esto. ¿Puedo quedarme a vivir acá? Toda una sección de libros de comunicación. Estos son libros de ediciones Losada, por ejemplo. Vamos a ver cuánto nos sale. Pero miren toda la cantidad de libros que hemos encontrado en esta pila. O sea, parece que hay libros que ya no entran necesariamente dentro de los anaqueles y los han tenido que colocar aquí. Es como si hubiese entrado a una tienda de golosinas y no sabes específicamente qué comer porque todo te gusta, pero sabes que tienes que dosificar tus balas. Segundo nivel, y ahí bien grande, sección literatura. Para todos los que decían, no, tío librero, te has olvidado de los que nos gusta la literatura, vamos a hacer un esfuerzo y nos vamos a concentrar en literatura. Entrando nomás, literatura china, y es todo un anaquel enteramente dedicado a este tipo de literatura. Mira esto. Vamos a buscar si tienen algo más que Moyan, que es lo que usualmente se vende en Lima. Ok, acá Liz me hace la indicación. No es solo literatura china, sino acá también hay literatura india, lo cual demuestra la variante enorme de libros que tienen por aquí. Por ejemplo, este autor que no lo conocía. Mira, Wei Hui, Shanghai Baby. Vamos a ver cuánto nos sale este libro. De ahí, más abajo, pasamos a literatura oriental. Liu Yutang, La hoja en la tormenta. Y así podemos continuar. Llegamos a la sección de literatura latinoamericana. Si es que vamos a literatura peruana, mira, ¿qué encontramos? Jaime Bailey. Ahí está. También encontramos a un viejo conocido, no necesariamente peruano, pero sí argentino-peruano, Osvaldo Catón. Muchos libros de Jaime Bailey, miren. Bueno, en este caso, de Silvia Núñez, El escritor terrible y la escritora maldita. Más literatura peruana por aquí, obviamente, recientemente fallecido, Alfredo Bryce. Está ordenado, entiendo. Este es el secreto cuando ya descubres cómo están ordenados los libros en los anaqueles. Están ordenados de manera alfabética. Encontraremos algo de Osvaldo Reynoso. No encontramos necesariamente a Osvaldo Reynoso, pero encontramos los clásicos. Vargas Llosa por todos lados, literalmente. Mira, Vargas Llosa por aquí. Y no podía faltar La ciudad y los perros en esta edición que no conocía. Son demasiados anaqueles. Hay literatura latinoamericana, hay literatura española, hay literatura norteamericana, europea, y en europea encuentras española, italiana, francesa, rusa. Y para cada una de ellas hay un anaquel. Es increíble todo lo que puedes encontrar por aquí. Y a buenos precios, según entiendo. Así que vamos a ver primero, paso a paso. Quiero irme a la sección de historia, pero sobre todo, ahorita, ya que estamos en la sección de literatura, quiero encontrar literatura colombiana. Estamos en Colombia. Vamos a ver qué producen los locales. Quiero que chequeen lo siguiente. Mira todo esto. Todo esto. Todo eso que ves ahí es lo que produce Colombia. Y tienen un stand pues completo, anaqueles repletos de producción colombiana. Y no solamente se limitan a producir novelas, sino que ahí tienes historia, y por el otro lado, para el fondo, tienes la sección de poesía. Todo este piso enteramente dedicado a producción colombiana. Acá sí nos vamos a detener un buen rato. Ok, estando aquí en la sección de narrativa colombiana, me encuentro con este libro de Juan Esteban Consaín, El hombre que no fue jueves. De ahí también El barro y el silencio, de Juan David Correa, también me parece algo interesante. Y quiero encontrar un libro que hace tiempo me llamó bastante la atención. Se llama Ahí le dejo la gloria, de Mauricio Vargas Linares. Un libro que explora el último diálogo entre San Martín y Bolívar. ¿Qué le dijo San Martín a Bolívar en aquella mítica reunión en la que se encontraron? Y prácticamente San Martín le dijo: ¿sabe qué? Yo no puedo con estos peruanos. Bolívar, ahí le dejo la gloria.
la revolución de Antioquia. Yo no sabía, por ejemplo, que había habido una revolución radical en Antioquia y por qué la hubo. Y en la pluma de Jorge Isaacs definitivamente conviene leerla. Continuando por aquí, hay muchísimo que ver en esta sección de historia, pero, vamos a detenernos en este de aquí. Honor a un colombiano. Fíjense en esta edición. Interesante. O sea, como sabrán, Colombia, al igual que Perú, hace poco tuvo su bicentenario, pero aquí dice un país víctima de su gente, de Germán Puyana García. Reflejan la cantidad de problemas sociales que puede llegar a tener Colombia, y al igual que Perú, pues es un hervidero pues de conflictos sociales que no ha logrado resolver. Interesante para conocer las violencias fundacionales que tiene cada uno de estos países. Me llamó la atención bastante la edición. Este libro también me llamó muchísimo la atención. Parece que nuestros pueblos latinoamericanos tienen los mismos problemas con el acceso a la tierra. ¿Cuál es el problema de la tierra en Colombia? Interesante poderlo conocer. Y son libros antiguos, o sea, lo cual me da a entender que estos problemas también parten de una matriz histórica, cultural y social que atraviesa a nuestros pueblos latinoamericanos y que conviene conocer de primera mano. Mire esta joya: Neoimperialismo y subdesarrollo colombiano, de Miguel Sorb. Importante tenerlo en cuenta. Hablando de Bolívar, tenemos toda una sección enteramente dedicada a Bolívar. Ya tenemos a William Ospina, que es autor de uno de los libros más emblemáticos de Colombia, llamado En busca de la franja amarilla, libro que ampliamente recomiendo y que venía leyendo en el avión. Pero también es autor de este libro que se llama En busca de Bolívar, personaje complejísimo. Sí, ya sé que en este punto del video van a estar diciendo no, que fue así, que fue así. Hay que informarse y hay que leer a propósito de Bolívar. Estamos en el país que fue también cuna de Bolívar. Este me llamó mucho la atención. Mire, dice Antonio Cacuapa, los hijos secretos de Bolívar. Último título académico, recatado en forma sencilla. Encontramos otro hombre distinto al genio, al militar y al hombre de Estado. Bolívar la firme. No encontramos el libro de Mauricio Vargas Linares, pero sí encontramos otro título de Mauricio Vargas Linares que se llama La última vida del gato. Así que dicen que el gato tiene 7 vidas. Esta es nuestra última vida en Bogotá. Así que no nos queda mucho tiempo. Y tienen, por supuesto, como no era de imaginarse, una sección entera de pedagogía. Bibliografía del Instituto Pedagógico de Colombia y todos los libros que se utilizaron en el Currículo Nacional de Educación. El Perú ¿tiene algo parecido? No lo creo, porque nunca lo vamos a tener, porque nuestras autoridades son como son. Y aquí lo tienen, compendio entero. Mira, toda la bibliografía, todo esto, todo un libro entero dedicado a bibliografía. Señores, esto se llama competitividad. Acaban de decirme los precios: 24.000 pesos, 30.000 pesos, 35.000 pesos. Al cambio, más o menos vendrían a ser 24 soles, 30 soles, 35 soles. En precios, básicamente es prácticamente lo mismo, con una ligera ventaja para Lima, si es que tienes un casero, alguien que te puede encontrar. Ahora, si me piden una opinión personal, yo diría que la ventaja aquí en Colombia es la variedad. No tienes en Lima una librería como Merlín, que tiene 2 y hasta 3 pisos, porque vamos a ir a un tercer nivel. Con mis 2.600 metros de altura voy a treparme a un tercer nivel únicamente por ustedes, solamente para que vean. Ahí dice bien claro, todos los stands están organizados por orden alfabético, deja los libros sobre una mesa. Hemos venido cortos de presupuesto porque sus yapes y sus plines no han sido suficientes para este viaje, así que estoy que me aferro a este libro que voy a comprar con lo último que me queda. Pero quería mostrarles esto, esta colección de libros colombianos. Mira, Historia Contemporánea de Colombia. Mira, para que entiendas toda la historia desde el tomo 1. Listo. Mejor explicadito ni con plastilina. Y ya sabes, cochino, si tienes los libros bien ordenaditos, el Señor te lo va a agradecer. Continuamos. Me llevo mi libro por si acaso. Tanto que hablábamos de Merlín, acá estoy yo con Merlín. Listo. Hola amigo, ¿cómo estás? No estoy en tu librería. Es demasiado grande esta librería. O sea, estamos en el tercer piso y no tiene cuándo acabar. Mira, tienes libros ahí, mira. Libros en inglés, en francés,
Es demasiado grande. He pasado 3 pisos de librería para que tú no le des like ni le des siquiera compartir esta serie de videos. No seas miserable, no seas roñoso. Dale like siquiera y comparte esta serie, porque terminada esta serie empieza otra, la de Buenos Aires. Nos vemos nuevamente en Lima y de ahí en Buenos Aires. Chau, chau.